Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 18 de febrero de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos las noticias de los distintos medios de comunicación a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a iniciar con la revisión de los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Guayaquil soporta lluvias y tormenta extrema por más de 8 horas. Las lluvias intensas causan inundaciones en Guayaquil y Durán. También los Terian en Ecuador anuncian un encuentro en Quito para este 22 de febrero. Estos son los 20 productos ecuatorianos que ya no pagarán la sobretasa del 15% para entrar a Estados Unidos. Guerra de aranceles escala en la CAN. Ecuador y Colombia chocan ante el Tribunal Andino por impuestos del 30%. 2 albaneses detenidos al intentar recuperar 80 kilos de cocaína procedentes de Ecuador en Vigo. Ecuador detiene a alias Camilo, cabecilla de las disidencias de las FARC, y a otros 9 integrantes cerca de la frontera con Colombia. Mario Godoy renunció a su cargo en el Consejo de la Judicatura. Y en lo internacional, Mark Zuckerberg declarará por presuntos daños de las redes sociales de Meta en menores de edad. Y Trump otorga 2 semanas de plazo a Irán mientras refuerza su despliegue militar. Esas son las noticias que estaremos revisando en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, y también agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Noticias Nueva York, Coral Noticias Nueva York. Iniciamos con el desarrollo de la información. Lo que comenzó con una fuerte precipitación la noche del martes 17 de febrero se ha transformado en una crisis tras más de 8 horas de lluvia ininterrumpida y una tormenta eléctrica que aún hace vibrar los ventanales de la ciudad. Hoy miércoles 18 de febrero, Guayaquil ha amanecido paralizada. El panorama es desolador. El agua ha reclamado las calles, transformando avenidas principales en ríos correntosos y dejando a cientos de ciudadanos atrapados en sus hogares. Las siguientes avenidas presentan problemas por acumulación de agua: la avenida 25 de Julio y Juan Péndola, vía perimetral y primer puente, avenida 25 de Julio y Roberto Serrano Rolando. La avenida Barcelona también se vio afectada. Sauces 6, calle Gabriel Roldós Garcés. Sauces 6, avenida Antonio Parra. Sauces 5, avenida Parra Velasco. En Huancavilca y la 22 también hay inundación. Gómez Rendón y Antonio Flores Gijón, Cooperativa Unión de Bananeros, Guasmo, avenida Domingo Comín y Monseñor Daniel Comboni, y la avenida Quito
y San Martín. Aquí tenemos un video que subió la Coordinación Zonal 5 y el ECU 911. Veamos el video, lo vamos a reproducir por aquí. Lo subieron en X. Ahí estamos viendo cuál era la situación. Bueno, que todavía se vive en varios sectores en Guayaquil. Aquí estamos viendo que esto lo subió la Coordinación Zonal 5 y 8 y ECU 911 del ECU 911, y se coordinó con la gestión de riesgos la atención a estas novedades. Terrible cómo ha amanecido la ciudad de Guayaquil debido a esta intensa lluvia que comenzó la noche de ayer, 17 de febrero, y continuó hasta hoy día por la mañana, 18 de febrero. Y bueno, acerca de esto también Segurep alerta a la ciudadanía evitar salir. Ante ese escenario, la empresa pública Segurep ha emitido una alerta urgente a la ciudadanía para evitar salir de casa y no circular por las vías si no es estrictamente necesario. El COEN cantonal se encuentra activo y coordinando con unidades de MAPAG e Interagua, quienes ya se despliegan en territorio para intentar mitigar el impacto de las inundaciones en los sectores más vulnerables. También Durán se vio afectado a causa de la intensa lluvia de la noche de ayer y durante la madrugada y mañana también de 18 de febrero, mientras que el Cantón Durán, la torrencial lluvia inundó extensos sectores del centro y norte, los sectores Primavera 1, Alberto Maldonado, Gilbert Portón, también el Arbolito, Los Quemados, Cerro Redondo, el Recreo. El agua subió hasta 30 centímetros. En la Maldonado, la falta de previsión municipal ha generado que las alcantarillas se tapen y el agua lluvia no pueda evacuar con normalidad, causando molestias a los habitantes de estos sectores. El INAMI ya había alertado que este 18 de febrero esperan intensas lluvias de variable intensidad en diferentes provincias de la costa, incluyendo la del Guayas. Ahora sí, seguimos con el desarrollo de las noticias y ahora metroecuador.com.es nos habla de los Terian en Ecuador, que anuncian encuentro en Quito para este 22 de febrero. Este tema que ha sido bastante sonado en este fin de semana, el fenómeno de los Terian, jóvenes que aseguran identificarse en un plano psicológico o espiritual con un alma no humana. Ecuador ya tiene convocatoria, A través de TikTok comenzó a circular la invitación para una quedada Terian en Quito este domingo 22 de febrero a las 14 horas en el Parque La Carolina. La convocatoria, difundida bajo etiquetas como Terians EQ, invita a los asistentes a llevar gear, que son máscaras, colas y accesorios inspirados en animales y comida para compartir. El mensaje promocional señala: ven y conoce a los de tu especie, dicen textualmente. Aunque en el país esta tendencia se había mantenido principalmente en el entorno digital, el anuncio marca uno de los primeros llamados abiertos a reunirse físicamente. El término Terian proviene de la palabra inglesa Terianthropy, asociada a la idea de la conexión entre el humano y lo animal.
Quienes se identifican como Terian aseguran experimentar un vínculo persistente con un teriotipo, es decir, un animal específico con el que creen compartir rasgos emocionales o conductuales. Según los propios integrantes de esta comunidad, no se trata de un disfraz ni de una actuación. Tampoco lo consideran similar al cosplay o al fandom furry, que están más relacionados con el entretenimiento. Para ellos es una forma de autopercepción que influye en su manera de actuar, sentir y relacionarse con el entorno. En redes sociales circulan videos de jóvenes usando máscaras de lobos, zorros o felinos, desplazándose en 4 patas o imitando comportamientos animales en parques y espacios públicos. Imágenes similares ya se han viralizado en países como Argentina, México, Chile. En estos lugares, encuentros en plazas y parques han generado tanto curiosidad como debate público. Medios internacionales han documentado cómo la difusión masiva en TikTok y otras plataformas han permitido que comunidades que antes eran invisibles ahora se conecten y se organicen rápidamente. En Ecuador, la subcultura Terian se ha desarrollado principalmente en el ecosistema digital, bajo etiquetas de Terians-EQ. Jóvenes comparten videos publicando su conexión espiritual con determinadas especies, siluetas o ilustraciones que representan su teriotipo, invitaciones a grupos cerrados también. Existen además grupos de WhatsApp donde adolescentes intercambian experiencias y buscan reclutar a nuevos interesados en explorar esta identidad. Hasta el momento no se han reportado incidentes públicos relacionados con esta tendencia en el país. Sin embargo, el encuentro del 22 de febrero podría convertirse en la primera manifestación visible en un espacio público. Según la convocatoria difundida en redes sociales, aquí dicen que la juntada Terian se hará desde la mitad del mundo, este 22 de febrero de 2026 a las 14 horas, en el Parque La Carolina. Dice, ven y conoce a los de tu especie. Invitamos a todos los Terians y alterhumanos a pasar una tarde hard time en inglés, increíble juntos. Habrá abrina, carreras a 4 patas y muchas más actividades. No te olvides de traer algo para compartir. Es lo que dice el anuncio, que menciona actividades recreativas como dinámicas grupales y carreras simbólicas a 4 patas, además de un espacio para compartir alimentos. Bien, este tema es bastante polémico y ha tenido mucho revuelo en redes sociales durante este fin de semana. Vamos a ver qué acontece luego de la reunión que tendrán este domingo 22 de febrero en el Parque La Carolina. Seguimos, y Metroecuador también nos indica que cuáles son los 20 productos ecuatorianos que ya no pagarán la sobretasa del 15% para entrar a Estados Unidos. Ecuador concretó un avance importante en su relación comercial con Estados Unidos tras 9 meses de negociaciones técnicas y 8 rondas de reuniones. Ambos gobiernos concluyeron el Acuerdo de Comercio Recíproco, ART, un instrumento bilateral que permitirá que aproximadamente el 50% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingresen al mercado estadounidense con un 0% de sobretasa. El anuncio lo hizo Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, quien explicó en su cuenta de X: el acuerdo deberá firmarse oficialmente en las próximas semanas. El beneficio es inmediato. Decenas de productos ecuatorianos dejarán de pagar la sobretasa del 15% que se aplicaba para su ingreso a Estados Unidos.
El ART es el primer acuerdo bilateral de acceso a mercados negociado directamente entre Ecuador y Estados Unidos en toda la historia de su relación comercial. A diferencia de esquemas preferenciales anteriores como el APA o el ATP-DEA, que eran mecanismos unilaterales, este acuerdo establece compromisos recíprocos y reglas claras en áreas clave como barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación y control aduanero, comercio electrónico y tecnología, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, seguridad económica, cooperación contra pesca ilegal y minería ilícita. Además, crea canales institucionales de diálogo permanente para fortalecer el intercambio comercial y promover inversiones bilaterales. La reducción al 0% aplica a los productos incluidos en los anexos 2 y 3 de la Orden Ejecutiva de la Casa Blanca del 14 de noviembre de 2025. Entre los principales productos beneficiados están flores, arándanos, aguacate, piña, banano, plátano, mango, café, cacao en grano y procesado también, lomos de atún, pitahaya, yuca, malanga, jengibre, uvillas, palmito, banano y plátano procesados, oro, cobre y plomo también. En cifras, esto representa cerca de 3.200 millones de dólares en exportaciones no petroleras que ahora tendrán acceso preferencial inmediato al mercado estadounidense. Bien, seguimos con la información. No sé si están escuchando en este momento, hay ruido aquí porque están realizando unas mejoras en el edificio, así que les pido paciencia. Esto es parte de también para poder mejorar. Continuamos y msn.com nos dice acerca de la guerra de aranceles que escala en la CAN, que Ecuador y Colombia chocan ante el Tribunal Andino por impuestos del 30%. La disputa de los aranceles del 30% que se cruzaron en Colombia y Ecuador dejó de ser un pulso diplomático y pasó a los estrados regionales. En las últimas horas, el gobierno ecuatoriano presentó 3 reclamos formales contra Colombia ante el Tribunal Andino de Justicia, mientras que Bogotá ya había activado una demanda paralela dentro de la comunidad andina, pero para que se investigue a Quito para romper las reglas del comercio intrarregional. La pelea ya no es solo política, ahora es jurídica y puede definir el futuro del comercio binacional. El gobierno de Daniel Noboa decidió acudir al sistema andino tras considerar que Colombia habría desconocido compromisos adquiridos dentro del marco comunitario. Quito sostiene que varias de las respuestas adoptadas por la administración de Gustavo Petro no solo afectan al comercio bilateral, sino que también vulneran decisiones previas al propio Tribunal Andino. Desde la óptica ecuatoriana, los aranceles del 30% que impuso a los productos colombianos son una reacción frente a la falta de acciones efectivas de Colombia para frenar el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común. En cambio, considera que las medidas de Bogotá no tienen sustento jurídico dentro del acuerdo de Cartagena. Colombia, por su parte, activó un proceso para que la CAN evalúe si Ecuador violó el principio de arancel cero que rige el comercio dentro de los países miembros. Según el gobierno colombiano, la tasa del 30% aplicada por Quito constituye una restricción directa al comercio intrarregional, algo expresamente prohibido por las normas del bloque. El conflicto arrancó
cuando Ecuador anunció un recargo del 30% a todas las mercancías provenientes de Colombia bajo el argumento de proteger su seguridad nacional y presionar por una mayor cooperación contra las economías ilegales en la frontera. Colombia respondió con medidas recíprocas, impuso aranceles a decenas de productos ecuatorianos, reforzó los controles aduaneros y ajustó requisitos técnicos para las importaciones. Además, Bogotá suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, mientras que Quito reelevó de manera drástica los costos que cobra a Colombia por el transporte del crudo. Los más afectados son los exportadores de alimentos, textiles, insumos industriales y combustibles, que dependen del comercio fluido entre ambos países. Empresas colombianas que tradicionalmente venden a Ecuador ahora enfrentan sobrecostos que reducen su competitividad, mientras que importadores ecuatorianos ven encarecidos los bienes que llegan desde el otro lado de la frontera. En el caso energético, el aumento en las tarifas por el transporte del petróleo y la suspensión de la venta de electricidad elevan los riesgos para ambos mercados justo en un momento de alta sensibilidad regional por los precios de la energía. Y aquí la pregunta es si hay o no un espacio para una negociación o el conflicto ya está judicializado. Aunque las cancillerías de Colombia y Ecuador han sostenido reuniones técnicas en las últimas semanas, Quito dejó claro que no levantará los aranceles mientras no exista un acuerdo formal y firmado. Bogotá, en cambio, apuesta a que los mecanismos de la CAN obliguen a Ecuador a retroceder. Eso deja impulso a un escenario complejo, diálogo político por un lado y litigio andino por el otro, con plazos que pueden extenderse varios meses. Si el tribunal andino falla a favor de Ecuador, Colombia podría verse obligada a modificar y retirar algunas de sus medidas comerciales. Si el fallo favorece a Bogotá, Quito quedaría presionado a desmontar el arancel del 30% y normalizar el flujo de las mercancías. Bien, vamos a estar pendientes de lo que suceda entre Ecuador y Colombia con respecto al Tribunal Andino de Justicia. Seguimos con las noticias y por otra parte, MSN.com también nos dice que 2 albaneses fueron detenidos al intentar recuperar 80 kilos de cocaína procedentes de Ecuador en Vigo. Una operación conjunta de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria permitió la detención de 2 ciudadanos de nacionalidad albanesa cuando intentaron acceder al puerto de Vigo para recuperar 80 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Ecuador, según informaron ambos cuerpos en un comunicado conjunto. La intervención comenzó tras la selección del contenedor por parte de la Unidad de Análisis de Riesgo de la aduana en Vigo. La inspección mediante rayos X permitió detectar la droga oculta en el sistema de refrigeración del contenedor. La investigación posterior identificó a una organización criminal de origen albanés dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyo objetivo era el rescate de la cocaína almacenada en el puerto. El intento se produjo en la madrugada del pasado domingo 15 de febrero, momento en el que los detenidos fueron arrestados mientras trataban de acceder al contenedor. Durante la operación, las autoridades incautaron 61 paquetes de cocaína, así como herramientas empleadas para intentar extraer la droga, entre ellas una escalera plegable,
un taladro, también vidras, 2 teléfonos, 4 bolsas de deporte y un vehículo. Posteriormente, en una revisión a fondo del contenedor, se localizaron 9 paquetes adicionales de cocaína, sumando más de 80 kilos intervenidos en total. Continuamos con las noticias y eltiempo.com nos indica que Ecuador detiene a alias Camilo, cabecilla de las disidencias de las FARC, y a otros 9 integrantes cerca de la frontera con Colombia. El ejército ecuatoriano informó este martes de la captura de alias Camilo, presunto cabecilla de las disidencias de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, perteneciente al Frente Oliver Sinisterra FOS, por sus siglas FOS, así como otros 9 presuntos integrantes de esa agrupación. En una operación realizada en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, también se detuvieron a otras 10 personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona. En sus redes sociales, el ejército informó de que al ingresar en una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos. En respuesta, aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector. Durante el enfrentamiento se aprehendió al colombiano Kevin Daniel R., alias Camilo, junto con 10 ecuatorianos, de los cuales uno resultó herido y fue evacuado con vida al Hospital Civil de Esmeraldas tras recibir primeros auxilios. En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia capacidad operativa organizada, como un fusil AR-15 calibre 5.56 milímetros, una pistola traumática, 3 escopetas artesanales, 2 cargadores 5.5 milímetros, 2 cargadores 9.9 milímetros, 51 cartuchos de 5.56 milímetros, 27 cartuchos de 9 milímetros y 2 cartuchos 12 GA, detalló en el informe. Tras la captura de Camilo en el sector Zapallo, el municipio Eloy Alfaro, también en Esmeraldas, se realizó otra intervención en la que se aprehendió a presuntos integrantes del FOS, identificados como Esteban Daniel SL, Juan Daniel BA, alias Juancho, Luis Fernando CC, Diego, Jefferson Iván PG, Leo, Jefferson Jairo CM, Ecuador, Adrián Patrick MC, Boca, Jefferson David GC, Paco, y Eric Fernando AC, conocido como el Culón, textualmente, Williamson Adolfo, JA, alias Guachito. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias y también el mercurio.com.es nos dice que Mario Godoy renunció a su cargo en el Consejo de la Judicatura. Mario Godoy renunció este 18 de febrero a su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura. La renuncia ocurre horas antes de que el Pleno de la Asamblea Nacional se instale para decidir su futuro político, aunque ya se habla de una posible renuncia del expresidente. Recién se conoció a través de X, o sea, ya se hablaba de esta posible renuncia, pero recién se conoció hoy 18 de febrero a través de X, por medio de una carta
Mario Godoy presentó su renuncia irrevocable al cargo que ostentó desde hace un poco más de 1 año y medio. Según Godoy, su renuncia responde a la coyuntura política actual, en la que se evidencia que los intereses y cálculos partidistas han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio. Mario Godoy debe presentarse este 18 de febrero en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya que el presidente Niels Olsen convocó a los asambleístas para votar si se destituye de su cargo. Sin embargo, al renunciar, lo que ahora pueden hacer la Asamblea es censurarlo por 2 años de cargos públicos. Se desconoce si Godoy se presentará en la Asamblea. Seguimos y ahora en el ámbito internacional, gracias a Euronews.com, Mark Zuckerberg declarará por presuntos daños de las redes sociales de Meta en menores de edad. Una joven de 20 años identificada como KGM denuncia en una demanda que el uso de las plataformas de Meta y Google cuando era niña favoreció pensamientos depresivos y suicidas. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, fuente en inglés, declarará el miércoles en un juicio sobre redes sociales en California, que trata de aclarar si las funciones de las plataformas de su empresa dañan a los menores o fomentan la adicción. Zuckerberg comparecerá ante un jurado y ante padres en duelo de menores que se quitaron la vida, por lo que ellos atribuyen al uso de las redes sociales. Ya se ha disculpado ante familias en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, cuyas vidas se vieron trastornadas por lo que consideran fue el uso de las redes sociales. Zuckerberg podría enfrentarse a preguntas sobre el algoritmo de Instagram y las funciones de la aplicación que, según los demandantes, están diseñados para mantener enganchados a usuarios más jóvenes. La demanda llega en un momento en que varios países europeos estudian imponer restricciones de edad a Meta, Google y otras grandes plataformas de redes sociales como forma de proteger a los menores de contenidos dañinos en Internet. Y finalmente, Trump otorga 2 semanas de plazo a Irán mientras refuerza su despliegue militar. El vicepresidente J.D. Vance advierte que la opción militar sigue activa tras la falta de acuerdo contra Irán, mientras el gobierno de Trump da plazo de 2 semanas para recibir propuestas. El portaaviones de la USS Gerald Ford llega a la región y las dudas aumentan en Internet. El presidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dijo a Fox News el martes que estaba claro que Irán aún no estaba dispuesto a aceptar la línea roja establecida por el presidente Donald Trump e hizo hincapié en que la opción militar sigue en la mesa. Bien, así las cosas en el ámbito internacional, y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPGTV, canal oficial de la UNP Guayas. Así culminamos. Espero que tengan un excelente miércoles. No nos vemos sino hasta mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.